igual que ir al Prado, ¿no? Para mí ir al Prado no era un solo paseo, no era solo paseo, era ir a mi lugar preferido, a mi lugar, al lugar que mis abuelos me han presentado. O sea, yo creo que mis abuelos y mi abuela, mi abuelo Manolo y mi abuela Victorina en este caso, estarán felices de que hable de esta pradera, porque para nosotros, ya para mi madre, fue lugar de juego, porque lo fue, que lleva muchos, claro, lleva desde todos los tiempos ahí, y para mis tíos y para mi madre fue un lugar de juego, y ahora pues para mí y para mi hermana se puede decir que igual, ¿no? Pero es que es un paraíso tan bonito. De hecho, yo antes de hacer este vídeo me cerré los ojos como cierro siempre para que mi interior me dijese de lo que tocaba hablar hoy, porque siempre me guío por él y me pidió que hablara de esto. Pero no solo me pidió que hablara de esto, es que me dijo, o sea, yo fui capaz de visualizarme allí con las vacas, mirando a las vacas, como estuve tantas veces en una esquinita, mirar cómo pastaban, cómo comían, cómo se alimentaban, al igual que miraba la yegua, como cuando la tenía mi abuelo, y al potro, a su hijo. O sea, es un lugar emblemático, porque aparte da a la carretera, y muchas veces cuando ni siquiera contábamos, yo pasaba paseando por allí y veía a mi abuelo con la vara o incluso sin vara, mirando a la nada y mirando al horizonte. O sea que no solo me envuelven sensaciones gratas por una parte, sino que por las dos. Y para mí el Prado y los prados de Moreda, como le llamábamos nosotros, junto con la fuente y el lavadero, es lugar emblemático. Y yo quiero cerrar este vídeo con la figura de mi abuelo pegado a la vara mirando a la nada, porque creo que ese es uno de los verdaderos regalos que me enseñó a mí el apreciar las bonitas cosas. El tiempo con mi tía lavando la ropa, pensando que aquello podía ser un estanque, hablando con el tendal de la ropa, mirando los árboles, escuchando la fuente. Es que es todo rico, y todos los aspectos me hicieron crecer, y doy gracias por ello a mis abuelos, por hacerme y por dejarme un legado tan importante como el que me dejaron, y que por eso y por ello sea capaz de apreciar y valorar así las cosas y el contacto con la naturaleza. Qué suerte poder nacer en la pradera, y qué suerte poder divisarte y recordarte así, abuelo. Gracias, abuelos, por enseñarme lo más valioso de la vida y por darme escenarios tan maravillosos para crecer. Os quiero y os querré siempre. Os sigo necesitando muchísimo,
inevitablemente. Pero como veis, sigo viviendo desde otra perspectiva con vosotros y tras el recuerdo, porque no puedo hacer otra cosa. Pero el recuerdo nadie me lo va a sacar. Y gracias infinitas por hacerme crecer así y por darme una infancia feliz a toda mi familia, especialmente a mis abuelos. Gracias por poder crecer en la pradera, abuelos. Gracias infinitas. Es un lugar al que siempre volveré. Os quiero. Y a los demás, amores, os vemos mañana y os quiero también muchísimo. Besitos a todos. Como bien sabéis, la infancia es la época dorada y en la que se adquieren más valores a la hora de ser una persona de provecho. No voy a decir que todos teníamos que tener una infancia buena, porque sería lo más normal, que es desde donde todos adquirimos valores y conceptos como esponjas, pero desgraciadamente no todos la tienen. Yo he tenido la suerte de contar con una infancia maravillosa, una infancia en donde aprendí todo lo mejor que me pude llevar hasta la edad adulta y creo que hasta la anciana. Sabéis que yo con mis abuelos tengo una relación muy especial y hoy quiero hablaros de un lugar muy emblemático para mí, la pradera de mi abuelo Manolo. La pradera de mi abuelo Manolo para mí siempre fue un lugar de ensueño. ¿Por qué? Porque aparte de ser un prado lleno de vida y esperanza por el verde que transmite, es un lugar donde yo he pasado muchos momentos. Allí se plantaban patatas. Mi abuelo plantaba patatas en aquel prado. Yo siempre iba a la recogida porque me gusta el contacto con la naturaleza y siempre me llevaban a la recogida. Y mientras ellos recogían las patatas, como no podía andar por allí, una por la silla y dos porque tenían que andar con los tractores, siempre me quedaba debajo de un castaño, porque al final aquel árbol es un castaño que yo lo recuerdo lleno de castañas. Y el castaño me hacía compañía. De hecho, tengo que contaros que sin imaginarme nunca que fuese a ser escritora, ese castaño, el ver todo el paisaje de parte del territorio, porque desde allí se ve parte del territorio, el poder manifestar sentimientos con la propia naturaleza, ya me daba pie a muchas cosas. Es decir, para que sepáis que, aunque no tenía ni idea de mi manera de sentir, o por lo menos no la tenía tan clara como hoy, ya sentía y vivía intensamente. Ya esos pequeños momentos ya los estaba guardando
como para posteriormente escribir. Es lo mismo que la fuente que hay al lado, porque al lado hay una fuente y yo me crié siempre al lado de esa fuente, porque mi tía tendía la ropa allí un poquito más adelante de la fuente y donde había árboles que daban ciruelas y era un prado bueno que nos daba vida. Y esa fuente me hacía mucha gracia, no solo por el sonido del agua, que cuando lo escuchabas era como una terapia, sino que muchos niños que eran de la familia y sin ser siempre decían: ¡Jo! Habrá ranas allí. Y yo, como tenía una mente, por así decirlo, más madura, decía: pero cómo pueden preguntarse si puede haber ranas, si ese agua la usamos para consumo propio? Es que, ¿cómo puede caber en la cabeza? Pero claro, sí que cabía, porque la verdad es un lugar que te hace imaginar. Pero lo mejor no era solo la fuente. Lo mejor es que la fuente te daba agüita muy fresca, que se bebió hasta que mi abuelo tuvo traída que daba el agua igual de fresca. Pero para mí siempre me quedó el recuerdo de la fuente, porque es un contacto vivo con la naturaleza. Y para mí siempre el recuerdo de la fuente, pues, que me tocaba muy adentro, ¿no? Y luego el lavadero, donde mi tía lavaba la ropa. Yo, cuando me iba con mi tía allí, que seguro que se acordará aún hoy, le decía: tía, aquí tenía que haber patos, porque creo que vivirían muy bien. De hecho, se podrían duchar, podrían jugar, podrían beber, y luego para comer tendrían allí al lado la posibilidad de atrapar algún insecto o algo y luego volver para adentro, ¿no? Para mí fue un lugar muy emblemático. Igual que